La prensa propagandística en acción. El corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michael Martens, pregunta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y una breve pregunta al presidente ucraniano Zelensky. Ya ha abordado esto en parte, pero ¿puede decirnos a los europeos qué podemos hacer concretamente para ayudarles a matar a más rusos? Más soldados rusos, por supuesto. Es un frustrado ingenuo. Erstens, die Suggestivfrage. En primer lugar, la pregunta capciosa. Michael Martens ha formulado una pregunta capciosa. Es una pregunta que ya contiene la respuesta. Por eso, su pregunta capciosa dice más sobre la postura de Michael Martens que sobre su destinatario. Michael Martens no oculta que quiere ver muertos a más soldados rusos. En cambio, el presidente serbio Vučić declaró, en lo que respecta a las muertes, espero que dejen de producirse. La comparación muestra la diferencia de actitud entre humanidad y degradación. Desde el punto de vista periodístico, esta pregunta representa un mal trabajo y la degradación de la ética periodística. Zweitens, der Rollenwechsel. 2. El cambio de papel. Michael Martens deja de comportarse como periodista y se convierte en activista, porque para los buenos periodistas rige la frase del antiguo presentador de Tagesthemen, Hajo Friedrichs: se reconoce a un buen periodista porque no se identifica con una causa. Michael Martens se identifica con una causa, concretamente con el oficio de matar. Esto demuestra que no es un observador que contempla esta guerra con sobriedad. Por cierto, al parecer Michael Martens no sabe lo que significa la guerra. A mi juicio, es un asesino de escritorio que nunca ha visto cómo son las cosas en una guerra. Porque entonces uno se vuelve muy prudente con este tipo de asuntos. Cuando hay sesos pegados al techo, moscas posadas sobre ellos y cadáveres debajo, uno solo quiere que esas cosas terminen de una vez. Pero Michael Martens quiere lo contrario. Quiere que maten a rusos. La prensa dominante parece estar en una orgía de sangre. Periodistas así, en mi opinión, también podrían encontrar empleo en el Völkischer Beobachter. Auch beim völkischen Beobachter Verwendung finden. Drittens, im Propagandakrieg. 3. En la guerra de propaganda. Michael Martens defendió después expresamente su formulación en la plataforma X. Fuera del mundo de Barbie, las guerras se libran así, sin más. Con ello, él mismo se convierte en parte beligerante. Se comporta como un miembro de una compañía de propaganda de la Wehrmacht. Su misión era fomentar la preparación para la guerra y movilizar en la guerra de propaganda. Así, Martens deja de ser un observador para convertirse en participante en la guerra, en combatiente. Porque la guerra en Ucrania tiene lugar en 3 niveles. En primer lugar, está el enfrentamiento militar en el frente. En segundo lugar, la guerra económica mundial, librada sobre todo, por ejemplo, mediante sanciones. Y en tercer lugar, la guerra de propaganda. Guerra cognitiva, en la jerga de la OTAN, cuyo objetivo es el lavado de cerebro de la propia población. En esta guerra de propaganda, Martens toma partido. Viertens, Russenhass. En cuarto lugar, el odio a los rusos. A mi juicio, Michael Martens se inscribe en la funesta tradición alemana del odio a los rusos. Pero el odio a los rusos es una forma de racismo. Esta rusofobia alcanzó su punto álgido en el siglo pasado, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también en la Guerra Fría. Martens demuestra aquí que no ha aprendido nada de la historia del siglo XX. Estoy en contra de la responsabilidad por parentesco, pero con ello sigue la tradición de su abuelo, Hans Hermann Martens,
miembro del NSDAP, que trabajó como oficial en el Estado Mayor de Mando de la Wehrmacht y fue juez militar. En 1945 siguió trabajando como abogado. A este odio hacia los rusos va unida una inversión de la culpa. Así se puede, por fin, dejar de lado la propia responsabilidad y atribuir a los rusos toda la responsabilidad de la guerra en Ucrania. Pero viceministro Dallas Trurbel, es falso y responsabilidad de la OTAN. Die Mitverantwortung der NATO. 5. Verstoß gegen das Grundgesetz. Quinto, vulneración de la ley fundamental. En la pregunta de Michael Martens y en su insinuación veo una vulneración de la ley fundamental alemana. En el artículo 26 se dice lo siguiente: son contrarias a la Constitución las acciones que por su naturaleza y por la intención con que se llevan a cabo sean aptas para perturbar la convivencia pacífica entre los pueblos, en particular para preparar la conducción de una guerra de agresión. Deberán ser castigadas. La declaración de Martens, en mi opinión, puede perturbar la convivencia pacífica entre los pueblos. A mi juicio, esto es desprecio hacia las personas e incitación al odio contra un pueblo, revestidos de lenguaje periodístico. En ningún lugar de la ley fundamental se dice que tengamos que prestar ayuda militar a Ucrania. Para preservar la paz, dice el artículo 24, la Federación puede integrarse en un sistema de seguridad colectiva mutua. Se preserva la paz, no de prolongar una guerra. Nicht die Verlängerung eines Krieges. 6. Rechtliche Folgenlosigkeit. 6. Impunidad jurídica. Que ningún fiscal mueva un dedo demuestra que las fiscalías también son autoridades sujetas a instrucciones. Y que Alemania vuelve a tener hoy juristas terribles, como escribió en su día el poeta Rolf Hochhuth sobre Filbinger, antiguo juez de la Marina y posteriormente presidente del gobierno de Baden-Württemberg, que siguió dictando penas de muerte después de la capitulación del 8 de mayo de 1945. Hoy, creo yo, ni los periodistas ni los juristas están en su mayoría dispuestos ni capacitados para defender el orden constitucional. Apenas quedan patriotas de la Constitución en ambos grupos profesionales. Esto también muestra hasta qué punto ha caído Alemania entre tanto, pero sobre todo muestra el fracaso de los intelectuales, que se convierten en secuaces de los belicistas. Die sich zu Handlangern der Kriegstreiber machen. 7. Das Schweigen der Propaganda. Séptimo, el silencio de la prensa propagandística. Un silencio atronador en casi todos los medios de la prensa convencional. Ni una sola protesta. Pero aquí se cumple la frase: quien calla, otorga. Esto demuestra que toda la prensa convencional se ha sometido a la propaganda de la OTAN. Ha pasado de informar a hacer propaganda. Si tuviéramos unos medios de comunicación que funcionaran, no tendríamos que hablar de estar preparados para la guerra. La prensa se ha convertido en un ejecutor servil de las élites de poder. Hagan la prueba a la inversa. Se ha puesto en marcha contra mí una campaña de denuncia porque investigué en la zona de guerra del lado ruso e informé sobre los referéndums del otoño de 2022. Habría legitimado la ocupación rusa. Por eso me rescindieron 2 encargos docentes en la Universidad de Kiel y en la Escuela Superior Privada de Comunicación y Economía de Berlín. Esto demuestra toda la falsedad y la doble moral de los medios convencionales. La propia prensa se ha convertido en instigadora de la guerra. El pensamiento belicista y antidemocrático no empieza entre personas con limitaciones intelectuales, sino en las redacciones y en las academias. 8. Die Stellungnahme der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 8. El comunicado del Frankfurter Allgemeine Zeitung. La FAZ ha tardado 4 días en emitir un comunicado. El periódico hace que su departamento de comunicación corporativa explique que se trataba de una pregunta formulada de manera equívoca. El redactor jefe y los editores no dan explicaciones. No es la línea editorial del Frankfurter Allgemeine Zeitung que se deba matar al mayor número posible de soldados rusos. Sobre esto quiero decir lo siguiente. La pregunta no era en absoluto equívoca. Además, una reprimenda tendría otro aspecto. Al fin y al cabo, la redacción publicó el artículo sin eliminar la pregunta.
A esto se le llama consentimiento tácito. Eso arroja luz sobre el clima de opinión en la redacción de la FAZ. También aquí digo, quien calla, otorga. El comunicado de la FAZ es una insolencia y muestra hasta qué punto ha caído ya el periódico. La FAZ se ha convertido en un agente propagandístico de la OTAN. Ist zum publizistischen Agenten der NATO geworden. 9. Historische Amnesie. 9. Amnesia histórica. Todo esto pesa aún más teniendo en cuenta la historia germano-rusa. La invasión alemana de la Unión Soviética entre 1941 y 1945 no fue una guerra como cualquier otra. Fue una guerra de exterminio y esclavización, en la que murieron unos 27 millones de ciudadanos soviéticos. Aún hoy, en Rusia y en los estados sucesores de la Unión Soviética, apenas hay una familia que no tenga víctimas que lamentar de aquella guerra. Martens parece haberlo olvidado. Sospecho que tampoco le interesaba. Ich vermute, es hat ihn auch nicht interessiert. Unterschlagen wird im medialen Mainstream auch. También se oculta en los grandes medios que la ampliación de la OTAN hacia el este, en contra de las promesas hechas en sentido contrario, el rearme de Ucrania, las 12 bases de la CIA en el este de Ucrania y el rechazo de las propuestas rusas de negociación en enero de 2022 fueron precisamente lo que provocó la invasión rusa. Fue Occidente quien boicoteó el acuerdo de paz de Estambul, ya negociado, en la primavera de 2022, quien volvió a cerrar de golpe la puerta que se había abierto en la reunión de los presidentes Trump y Putin en Anchorage en agosto de 2025, quien no aceptó la oferta rusa de un pacto de no agresión con la OTAN. Debilitar a Rusia. Esa es la estrategia de Estados Unidos, planificada desde hace mucho tiempo. Puede leerse, por ejemplo, en los documentos de la RAND Corporation, un importante centro de estudios. Así es como se hacen los medios de propaganda, mentir por omisión. Eso, por supuesto, no justifica nada. Pero la guerra en Ucrania dista mucho de ser una guerra de agresión no provocada. Lo cobarde y cínico de la postura de Martens es que quiere que jóvenes ucranianos sean llevados al matadero, en vez de ir él mismo al frente. Matar rusos. Eso también es una metáfora de todo lo que está fallando ahora mismo en Europa y en Occidente colectivo. Una visión perversa de la supremacía de Occidente mediante la subyugación de Rusia. Pero la historia demuestra que quienes llaman a matar rusos se dan cuenta rápidamente de que Rusia se defiende y entonces mata a quienes amenazan existencialmente Rusia. 10. Reaktionen in Russland. Die Äußerung des FAZ-Korrespondenten Michael Martens. La declaración del corresponsal de la FAZ, Michael Martens, también influye en la opinión pública en Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, situó a Martens en la tradición del fascismo alemán. El incidente demuestra la continuidad de la ideología parda que persiste en parte del panorama mediático alemán. Acusó a Occidente de rusofobia clínica. La reacción de Martens como support eso from de rusos no es un error profesional, sino un lerjon der Gemertedi futol. Der sogenannten weltweiten Elite. In Russland stärken 10. Reacciones en Rusia. En Rusia, este tipo de declaraciones refuerzan a aquellas fuerzas que, a diferencia del presidente Putin, quieren escalar más rápido y con mayor dureza en la guerra de Ucrania y en la guerra con la OTAN. Fuerzas que abogan por una respuesta más dura contra Ucrania, como la que ya se está produciendo. Como reacción a los ataques con drones durante 40 días contra la retaguardia rusa, los ataques aéreos rusos han paralizado los puertos ucranianos y han convertido al país en un territorio interior económicamente inviable. Ya hoy, Ucrania es un estado fallido que tiene que empujar a sus propios ciudadanos al frente mediante reclutamientos forzosos. Personas como Martens parecen querer llevar ahora de verdad la guerra subsidiaria entre la OTAN y Rusia hasta el último ucraniano. Todo esto seguirá lastrando la relación entre Rusia y Alemania, que ya está dañada de forma irreparable durante muchas décadas. Y esto no ayuda a una nación industrial en declive como Alemania,
porque sin la energía rusa barata ya no podemos producir de forma competitiva. Da la impresión de que personas como Martens están movidas por un impulso de muerte, dispuestas a entregar su país y a sí mismas a la ruina. Alemania va a acabar pagando un alto precio por personas como Martens y su belicismo. Deutschland noch einen hohen Preis bezahlen. 11. Ein Weckruf an die Leser. Once, una llamada de atención a los lectores. Los lectores deben tener claro que medios de propaganda como el FAZ cuentan entre los peores belicistas. Su objetivo parece ser arrastrar a 85 millones de personas a una nueva guerra con Rusia. Quizá deberían plantearse revisar su dieta informativa. Al fin y al cabo, uno tampoco come alimentos en mal estado, sino que los tira. Tal vez habría que plantearse no suscribirse a medios belicistas e informarse en publicaciones serias. A los usuarios les digo, los responsables de la desgracia no son solo quienes la provocan, sino también quienes no quieren impedirla. Y al señor Martens le digo, si usted llama a matar rusos, vaya usted mismo al frente oriental. Russen zu töten, dann gehen Sie selber an die Ostfront.